Hermanos, que el Señor les bendiga. Un gusto estar con ustedes nuevamente. Les saludamos en el amor de nuestro Señor Jesucristo, esperando que todos se encuentren bien. Y vayamos al libro de los Corintios, Primera de Corintios, amén. Vamos a darle continuación a este tema de los dones espirituales, amén. Entonces, nos quedamos en el don de lenguas, de hablar lenguas, amén. Y aquí mismo en el en Primera de Corintios, capítulo 14, ahí vamos a tener la lectura, amén. Es un tema bien intenso, amén. Vamos a hacer lo más breve posible, y si no podemos terminarlo, pues vamos a continuar esto, porque así es la palabra del Señor, es infinita, amén. La palabra del Señor es infinita para exponerla. Aleluya, gloria a Dios. Amén. Entonces seguimos con esto, vamos a decir, con esta serie de los dones espirituales, porque es un tema bien intenso, repito. Pero antes de comenzar, vamos a venir en palabras de oración, amén. Mientras tanto, usted puede abrir su Biblia en el libro de Primera de Corintios capítulo 14, amén. Lo vamos a leer todo y como tema tiene el hablar en lenguas. Aleluya, gloria a Dios. Vamos a venir en palabras de oración para que sea el Señor ayudando a este siervo inútil a exponer su palabra, amén. Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. Gracias te damos, Señor, por otro día más de vida que nos prestas. Gracias Padre, gracias Hijo, gracias Espíritu Santo por todo lo que haces, mi Dios. Gracias porque nos tienes bien de salud, Señor. Gracias por el techo que nos has dado. Gracias por la lluvia, por el frío, por el sol, Señor, por el aire que respiramos. Gracias por todo, Padre amado. Gracias te damos, Señor, porque me permites nuevamente salir, Señor amado, a exponer tu palabra, a predicar tu palabra, Señor, porque es lo que a ti te agradó, mi Dios. Que las personas se conviertan por medio de la predicación, se convierte el ser humano a ti, Señor, para que por medio de la predicación el ser humano pueda llegar al arrepentimiento verdadero, Señor, al conocimiento, Señor amado, de ti, mi Dios, para que te puedan conocer. Y aquí estamos, Señor amado, listos para predicar tu palabra. Yo te pido que sea usted, Señor, usando este siervo inútil para exponer este tema, Señor. Gracias le damos, Señor, por todo. Gracias Padre, gracias Hijo, gracias Espíritu Santo. Amén y amén. Amén. Y leemos la palabra en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. El hablar en lenguas. Y el apóstol Pablo, escribiéndole a los Corintios: seguid el amor y procurad los dones espirituales, pero sobre todo que profeticéis, dice el apóstol Pablo. Amén. Porque el que habla en lenguas no habla a los hombres, sino a Dios. Pues nadie le entiende, aunque por el Espíritu habla misterios. Pero el que profetiza habla a los hombres para edificación, exhortación y consolación. El que habla en lengua extraña a sí mismo se edifica. Pero el que profetiza edifica a la iglesia. Así que quisiera que todos vosotros habléis en lenguas, pero más que profeticéis. Porque mayor es el que profetiza que el que habla en lenguas, a no ser que las interprete para que la iglesia reciba edificación. Ahora pues, hermanos, si yo voy a vosotros hablando en lenguas, ¿qué os aprovechará si no os hablare con revelación, o con ciencia, o con profecía, o con doctrina? Ciertamente las cosas inanimadas que producen sonido, como la flauta o la cítara, si no dieren distinción de voces, ¿cómo se sabrá lo que se toca con la flauta o con la cítara? Y si la trompeta diere sonido incierto,
¿quién se preparará para la batalla? Así también vosotros, si por la lengua no dieres palabra bien comprensible, ¿cómo se entenderá lo que decís? Porque hablaréis al aire. Tantas clases de idiomas hay seguramente en el mundo y ninguno de ellos carece de significado. Pero si yo ignoro el valor de las palabras, seré como extranjero para él, para el que habla. Y el que habla será como extranjero para mí. Así también vosotros, pues, que anheláis dones espirituales, procurad abundar en ellos para edificación de la iglesia. Por lo cual, el que habla en lengua extraña pide en oración poder interpretarlas. Porque si yo oro en lengua desconocida, mi espíritu ora, pero mi entendimiento queda sin fruto. ¿Qué pues? ¿Oraré con el espíritu, pero oraré también con el entendimiento? ¿Cantaré con el espíritu, pero cantaré también con el entendimiento? Porque si bendices solo con el espíritu, el que ocupa el lugar de simple oyente, ¿cómo dirá él amén a tu acción de gracias? Pues no sabe lo que has dicho, porque tú a la verdad bien das gracias, pero el otro no es edificado. Doy gracias a Dios que hablo en lenguas más que todos vosotros, pero en la iglesia prefiero hablar 5 palabras con mi entendimiento para enseñar también a otros, que 10,000 palabras en lengua desconocida. Hermanos, no seáis niños en el modo de pensar, sino sed niños en la malicia, pero maduros en el modo de pensar. En la ley está escrito: en otras lenguas y con otros labios hablaré a este pueblo. Y ni aún así me oirán, dice el Señor. Así que las lenguas son por señal, no a los creyentes, sino a los incrédulos. Pero la profecía no a los incrédulos, sino a los creyentes. Si pues toda la iglesia se reúne en un solo lugar y todos hablan en lenguas, y entran indoctos o incrédulos, ¿no dirán que estáis locos? Pero si todos profetizan y entra algún incrédulo o indocto, por todos es convencido, por todos es juzgado. Lo oculto de su corazón se hace manifiesto. Y así, postrándose sobre el rostro, adorará a Dios, declarando que verdaderamente Dios está entre vosotros. ¿Qué hay pues, hermanos? Cuando os reunís, cada uno de vosotros tiene salmo, tiene doctrina, tiene lengua, tiene revelación, tiene interpretación. Hágase todo para edificación. Si habla alguno en lengua extraña, sea esto por 2 o a lo más 3, y por turno, y uno interprete. Y si no hay intérprete, calle en la iglesia y hable para sí mismo y para Dios. Asimismo los profetas hablen 2 o 3 y los demás juzguen. Y si algo les fuere revelado a otro que estuviere sentado, calle el primero. Porque podéis profetizar todos, uno por uno, para que todos aprendan y todos sean exhortados. Y los espíritus de los profetas están sujetos a los profetas. Voy a repetir esto.
y los espíritus de los profetas están sujetos a los profetas. Pues Dios no es Dios de confusión, sino de paz, como en todas las iglesias de los santos. Vuestras mujeres callen en las congregaciones, porque no les es permitido hablar, sino que estén sujetas, como también la ley lo dice. Y si quieren aprender algo, pregunten en casa a sus maridos, porque es indecoroso que una mujer hable en la congregación. ¿Acaso ha salido de vosotros la palabra de Dios? ¿O solo a vosotros ha llegado? Si alguno se cree profeta o espiritual, reconozca que lo que os escribo son mandamientos del Señor. Mas el que ignora, ignore. Así que, hermanos, procurad profetizar y no impidáis el hablar en lenguas, pero hágase todo decentemente y con orden. Amén. Aleluya, gloria a Dios. Amén. El apóstol Pablo dice, seguid el amor, dice, y procurad los dones espirituales, pero sobre todo que profeticéis. Punto. Amén. Entonces, cuando nosotros hablamos de los dones espirituales, es algo que el Espíritu reparte, amén, a cada uno de los miembros del cuerpo de la iglesia, la esposa de Cristo. Amén. Y dice la palabra en Efesios capítulo 4, en su versículo 11, y dice, y el mismo, está hablando de nuestro Señor. Está hablando de, amén. Dice, y el mismo constituyó a uno, dice, apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores y maestros, a fin de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo, hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios, un varón perfecto a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo, para que ya no seamos niños fluctuantes llevados por doquiera de todo viento de doctrina, por estratagema de hombres que para engañar emplean con astucia las artimañas del error. Amén. Entonces, nosotros, como cristianos evangélicos nacidos de nuevo, tenemos que apegarnos a la doctrina de Cristo. Tenemos que respetar el orden con que se tienen que llevar las cosas a cabo. Amén. Porque la palabra dice que Dios no es un Dios de confusión, no es un Dios de desorden. Amén. Entonces el apóstol Pablo, esto es parte de la doctrina de Cristo, hermanos. Esto es parte de cómo se debe conducir la iglesia, cómo los miembros de la iglesia deben de comportarse dentro de la iglesia. Amén. El hecho de que pues alguien hable en lenguas no quiere decir que amén, la palabra dice no impidáis hablar en lengua, pero tampoco se tiene que hacer en desorden. Amén. Entonces, dice el apóstol Pablo, los dones espirituales, seguid el amor y procurar los dones espirituales. Amén. Entonces, tenemos que anhelar los dones espirituales porque es algo que el Espíritu Santo nos da. Amén. Todos tenemos que anhelar eso. ¿Por qué? Porque sirve para la edificación de la iglesia. Amén. No para atacar al hermano, no para atacar a la hermana, no para atacar al pastor. Amén. Los dones espirituales son para que nosotros seamos edificados. Ya leímos, ¿verdad? Para que lleguemos a la estatura perfecta, a la unidad de la fe, a la estatura perfecta del conocimiento de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Entonces, pero sobre todo dice el apóstol Pablo que profeticéis.
Amén. Entonces veamos que el apóstol Pablo como exhorta y nos llama a que anhelemos el don espiritual de predicar. Profetizar es predicar. Amén, porque hablábamos la vez pasada que hay personas que confunden el profetizar, o sea, ya profetas. Bueno, la Biblia dice, ¿verdad?, que la ley y los profetas eran hasta Juan. Es bien clara la Biblia cuando explica eso. El mismo Señor está hablando sobre eso. Entonces, profetizar es predicar, pero hay personas que confunden esto. Amén. Entonces, pero cuando hablamos de profetizar, hablamos de predicar. Amén. Entonces, el apóstol Pablo nos incita, nos exhorta a que, sobre todos los dones que hay, que anhelemos el de predicar. Amén. Y dice, porque el que habla en lenguas no habla a los hombres, sino, ahora, en lenguas, está hablando en plural, o sea que hay más de una lengua en la cual el hermano o la hermana pueden hablar lenguas, amén. Y no son las mismas, son varias, amén. Entonces, porque el que habla en lenguas no habla a los hombres, dice, amén, sino a Dios. Entonces es una manera de hablar directamente con el Señor, amén, por medio de las lenguas espirituales. No hay nada de malo, eso es hermoso, porque si alguien puede hablar con el Señor, amén, en lenguas, pues aleluya, gloria a Dios. Son los dones del Espíritu y existen. Para los que piensan que no existen, los dones de lenguas existen. Lo que pasa hoy en día es que hay muchas personas que, es triste decirlo, ¿verdad?, pero hay personas que se creen, voy a decirlo, más religiosos que otros, que si no hablan en lenguas, ¿cómo le explico? No pueden ellos como desenvolverse, amén. O sea que si no hay lengua, pues tú no eres una persona llamada por el Señor. Si no hablas en lengua, pues tú no eres una persona catalogada que el Señor te puede usar. Tenemos diferentes perspectivas en diferentes iglesias, diferentes miembros que piensan de esta manera, amén. A todos nos ha dado distintos dones espirituales y amén, y el Espíritu reparte como Él quiere, no como el pastor quiere, no como yo quiero, no como el diácono quiere, como el líder quiere, no, es como el Espíritu quiere repartir, así Él nos da, amén. Yo en mi caso, como repito, yo no sé nada de eso, amén, hablar en lenguas, entonces, pero lo mío es predicar, lo mío es para eso fui llamado yo, para predicar. Entonces el apóstol Pablo dice que y procurar los dones espirituales, pero sobre todo el que profeticéis. Amén, porque ¿cómo la persona va a saber de Cristo si no hay predicadores que prediquen la palabra? Amén. ¿Cómo la iglesia se va a edificar si no hay predicadores que prediquen la palabra? Amén. Entonces, la predicación, por eso es que el don de predicar, dice el apóstol Pablo, que es mayor que el hablar en lenguas, porque por medio de la predicación todos nosotros podemos ser edificados. Amén. Porque la palabra del Señor es viva y eficaz. Esta palabra, cuando nosotros predicamos, cuando un hermano está predicando y es usado por el Espíritu Santo, la palabra sale y dice y no regresa vacía. ¿Por qué? Porque puede ser que detrás de esta pantalla alguien esté pasando alguna necesidad, algún problema, y vaya la palabra de consolación a ese hermano o a esa familia. Amén. Porque todos tenemos necesidades, todos pasamos necesidades. Entonces hay momentos que estamos bien, ¿verdad? Pero hay momentos que tenemos nuestros
caídas, por problemas. Entonces el Espíritu todo lo sabe, el Espíritu todo lo escudriña, y cuando nosotros estamos necesitados de algo, por medio de la predicación, es como nosotros podemos ser consolados, edificados y exhortados. Y el amigo que no escucha, amén, que nos escucha, puede darse cuenta de quién es Jesucristo. Puede darse cuenta que después de esta vida hay otra, porque es lo que la palabra enseña. Cristo dijo que, porque está establecido, amén, eso lo dice la palabra, que el hombre muera una vez y después juicio. Eso es para todo ser humano que no ha conocido a Cristo, que no ha querido llegar a los pies de Cristo. Queremos decirle que nosotros fuimos tomados del polvo y que al polvo vamos a volver. Amén. El hombre llegando a los 75 años, 80 años, 85 años, es el límite, es lo más que vamos a vivir. Si el Señor nos presta más días, pero van a ser más dolorosos. Amén. ¿Por qué? Porque el cuerpo se va decayendo, el cuerpo se va acabando, los miembros. Amén. Porque fuimos hechos de tiempo. El ser humano es de tiempo. Amén. Pero si nosotros ya venimos a Cristo, el Señor dice que el diablo nomás vino a matar, dice, a robar y a destruir. Pero Jesucristo dijo, mas yo he venido a dar vida, dijo, y vida en abundancia, dijo. Amén. Porque yo vivo, dijo el Señor, vosotros viviréis, dice la palabra. Amén. Entonces nosotros creemos a la palabra de nuestro Señor Jesucristo, que es inmortal. Amén. Que lo que Él nos ofrece es la vida eterna. Aleluya, gloria a Dios. Por eso es que, amén, estamos aquí predicando la palabra, porque hemos creído en un Cristo de poder, en un Cristo que venció la muerte, en un Cristo que fue crucificado, pero al tercer día resucitó de entre los muertos, dice la palabra. Amén. A ese Cristo crucificado es a quien nosotros predicamos. Amén. Mire, hermano, mire mi hermano, mira que andamos predicando por otros lados, por otras aplicaciones, y qué tremendo la gente no quiere saber nada del Señor. La gente me dice, oye, ¿por qué estás predicando aquí? Me dice, vas a enojar a tus vecinos, me dice. Este no es el lugar para estar predicando la palabra. Así dice la gente. Sos un hombre asqueroso. Dice, ¿por qué traes eso aquí? Dice. Amén. A mí no me desprecian. Al que desprecian es a nuestro Señor Jesucristo. Pero como discípulos de Cristo, nosotros, amén, como predicadores tenemos que, y como discípulos, eso es para todos, tenemos que ver cómo introducir la palabra del Señor. Por donde nosotros podamos introducirla, tenemos que meter la palabra, tenemos que llevar la palabra. ¿Por qué? Porque esta gente comenzaron a criticarme, no les gustó que comenzara, me dijeron, ¿por qué traía mi religión? Que dejara mi religión para la iglesia o en la calle. Yo le dije que yo no predico ninguna religión. Cristo no es una religión. Cristo dijo, yo soy el camino, dijo, yo soy la verdad y yo soy la vida. Así dice nuestro Señor. Y nadie viene al Padre si no es por mí, dice la palabra. Por eso es que el apóstol Pablo nos incita a que nosotros prediquemos la palabra. Amén. Porque por medio de la palabra, no solamente la iglesia es edificada. Amén. Sino que también los amigos, las almas que tienen que ser alcanzadas por medio de la predicación, es como ellos se van a dar cuenta de Cristo, de quién es Cristo, qué es lo que ofrece Cristo y cuáles son las consecuencias si el hombre le da la espalda a su Creador, si el hombre no quiere tener nada con el Señor, porque hay consecuencias para el hombre que rechaza a Cristo. Hay consecuencias para aquel que conoció a Cristo y se regresó al mundo. Hay consecuencias para aquel hermano que servía a Cristo un día y luego se regresó a practicar el pecado. La paga del pecado es muerte, dice la palabra. Amén. Entonces toda esta gente, yo le dije, amigo, le dije, yo no predico religión, le dije. Yo predico, yo vengo a introducirles a nuestro Señor Jesucristo, le dije yo. Sé que la mayoría de ustedes, les dije yo, son blancos a los que le estamos predicando.
Pero todo es escrito. Amén. Entonces, le dije yo que nosotros como siervos del Señor se nos ha dado un mandato de ir por todo el mundo y predicar el evangelio. Amén. Y créanme, hermanos, que mucha gente mira y lee la palabra, porque nos comentan y nos tratan mal, se burlan de la palabra, pero como dijo el Señor, ¿verdad? Que el que a vosotros os rechaza, dijo, a mí me rechaza, dijo el Señor. Amén. Entonces no es conmigo, el desprecio no es para mí. Si mi espíritu arde, el celo, amén, porque pues tenemos que defender la palabra, porque también salen personas escribas ahí, fariseos hipócritas, que diciendo que por qué andamos predicando odio. Qué tremendo, Dizque hermanos, dizque seguidores de Cristo. Yo le dije, nosotros no predicamos odio, nosotros predicamos, la palabra habla de juicio, más que todo, juicio. Entonces, es lo que predicamos. La palabra del Señor no es odio, la palabra del Señor es cortante, más cortante, dice, amén, que una espada de dos filos que penetra hasta partir el alma, que discierne los pensamientos, dice, amén, que parte hasta las coyunturas y hasta los tuétanos. Entonces la gente cuando mira la palabra del Señor, porque el Espíritu es el que les redarguye, el Espíritu es que les hace sentir culpable, que de la manera que la persona está viviendo es errónea. Comienza la gente a relinchar, comienzan los demonios a relinchar. ¿Por qué? Porque no les gusta escuchar la palabra. Amén. Pero yo le digo, bueno, mi trabajo es presentarles a nuestro Señor Jesucristo para que ustedes lo conozcan. Amén. La palabra dice que tenemos que ir por todo el mundo y predicar el evangelio. Aquel que cree y es bautizado, dice la palabra, ese es salvo. Amén. No, el hombre no está obligado a seguir a Cristo si no quiere. No está obligado, porque Jesucristo dijo, si alguno quiere venir en pos de mí, dijo, niéguese a sí mismo, dice la palabra. Tome su cruz todos los días y sígame. Pero el hombre no quiere dejar eso. El hombre está... mire, hermano, vea que me censuraron una cuenta ya. Qué tremendo, ¿verdad? Porque me la censuraron. Cuando comencé a meter el evangelio, no les pareció. Porque cuando les compartí el libro aquí en el libro de Corintios, capítulo 6, amén, versículo 9 en adelante, donde dice la palabra, ¿no sabéis que los injustos no heredarán el reino de Dios? No erréis, ni los fornicarios, ni los adúlteros, ni los afeminados, ni los que se echan con varones, ni los ladrones, ni los ávaros, ni los borrachos, ni los maldicientes, ni los estafadores heredarán, dice la palabra, el reino de Dios. A la gente no le gusta escuchar esto. ¿Por qué? Porque, perdón hermanos que voy por este lado, amén, yo sé que estamos hablando sobre los dones espirituales, pero amén, es importante también que nosotros prediquemos, que evangelicemos, porque esto es lo que va a salvar a la persona, esto es lo que cambia al hombre. La palabra del Señor es la única que puede dar vida, es la única que quita lo áspero, es la única que cambia al ser humano. El evangelio de Cristo, la religión nos salva. Amén, entonces ahí estamos, evangelizando por otros lados y la gente relinchando, la gente diciendo que estamos predicando odio. Pero, pues, la palabra dice que, y este evangelio dice, será predicado a todas las naciones, a todo el mundo, para testimonio, dice, amén. Entonces nosotros, como predicadores, tenemos que predicar la palabra tal como es, ni quitarle ni ponerle, amén. ¿Por qué? Porque el que se encarga de convencer al oyente, al hermano que está mal, al pastor que está chueco, al hermano que está frío, ese es el evangelio, es la palabra del Señor. Esto es lo que es la medicina para nosotros, amén. La palabra de Cristo, porque no es cualquier cosa. Esto es lo que me libertó a mí.
Amén. Esto es lo que me mantiene a mí andando en el Evangelio, meditando en la palabra, fortaleciéndome. Amén. Porque cuando leemos la palabra hablamos con Cristo. Hablamos con el mismo Señor Jesucristo, con el Rey de Reyes y Señor de Señores. Entonces, vamos a continuar con el tema. Porque el que habla en lenguas no habla a los hombres, dice, sino a Dios, pues nadie le entiende, aunque por el Espíritu habla misterios. Amén. Entonces, el hablar en lenguas, la persona, el hermano que habla en lenguas de la hermana, pues habla con Dios directamente. Amén. Y habla de ese misterio, dice. Amén. Aleluya. Ahora dice el apóstol Pablo, pero el que profetiza, dice, habla a los hombres para edificación, exhortación y consolación. Amén. Lo que estábamos mencionando. Aunque ese es un don que no todo el mundo lo ejerce. ¿Por qué? Porque, pues, nadie quiere ser vituperado. Nadie quiere ser apedreado. Nadie quiere ser cacheteado, escupido. Nadie. Entonces, como hermanos, a veces nos acobardamos, ¿verdad? A predicar el Evangelio. ¿Por qué? Por no sufrir el vituperio. Pero que el Señor nos ayude a todos, porque yo nada puedo hacer si el Espíritu no me respalda, si el Espíritu no me da la fortaleza, si el Espíritu no me ayuda, yo tampoco puedo predicar. Pero tremendo, porque necesitamos estar siempre meditando en la palabra. ¿Por qué? Porque viera que hoy que hemos estado evangelizando por este rumbo, por esta aplicación, y no digo el nombre porque no quiero que me censure por una tontería. La gente se te pone a darte palabra también y tenemos que defender el Evangelio. Había un hombre que dijo, no, una mujer que dijo que ella no predicaba odio. Ella dijo que era seguidora de Cristo, que ella no predicaba odio, dijo, que ella predicaba mejor amor, dijo, y que prefería predicar con su comportamiento, siendo amable, siendo amorosa. Dijo que el predicar, dijo, no, eso enojaba a la gente, dijo. Fíjense lo que dijo, que por ese medio no íbamos a alcanzar a nadie. Cuando está equivocada la persona, porque dice la palabra que en la sabiduría del mundo, dice, el mundo no conoció a Dios, dice, amén. El mundo no conoció a Dios por medio de la sabiduría humana, sino que lo que a Dios le agradó es que el hombre lo conozca a través de la predicación, a través del Evangelio, a través de la palabra de Cristo, que el predicador, que el pastor, que el diácono, que el hermano está predicando, que a través de esta predicación el hombre se convierta a Cristo. Es lo que a Dios le agradó. Y le tuve que responder para atrás y decirle, usted está equivocada, le dije. Porque la palabra dice que en la sabiduría del mundo, el mundo no conoció a Cristo, sino que a Dios se le ha placido que el hombre, que el mundo conozca al Señor por medio del Evangelio, por medio de la predicación. Amén. Entonces, tenemos que estar preparados para defender el Evangelio. Amén. Tenemos que estar preparados. Allá salió otro que me dijo, compartí un versículo donde dice la palabra que Cristo dijo, yo y el Padre, dijo, uno solo somos, dice, allá en el libro de Juan. Y me dijo alguien, bueno, ¿y qué pasó con el Padre con nuestro Padre, con el Padre de Jesús? Me dijo, ya se jubiló, me dijo. Mire qué tremendo. Y yo dije, tremenda la cosa, dije. Entonces, y le compartí, ¿verdad? La palabra dice que Jesucristo es el alfa, la omega, el principio y el fin, porque son textos bíblicos que dicen que Él es uno solo. Pero también le compartí allá en el libro de Primera de Juan, si no me equivoco, es donde dice la palabra, y 3 son los que dan testimonios en el cielo, dice. Amén. Pero dice, y estos 3, dice, son uno solo, dice la palabra. Amén. Entonces, amén, gracias al Espíritu, que el Espíritu
nos da palabra para poder responderle a las personas, porque la gente es tremenda. Amén. Entonces, y la única manera que se le puede tapar la boca a alguien es por medio de la palabra, no por nosotros, porque nosotros podemos ofender a alguien, pero cuando el Espíritu da palabra de sabiduría, y esos son dones, hermanos, eso es don espiritual. Cuando el Señor nos da palabra de sabiduría, la persona no tiene ni argumento para seguir hablando, ni para seguir ladrando. ¿Por qué? Porque el Espíritu todo lo sabe. Amén. El Espíritu les pone un alto. Amén. Entonces, sigamos con el tema. Entonces dice el apóstol Pablo: pero el que profetiza habla a los hombres, dice, amén, para edificación, exhortación y consolación. Dijo el apóstol Pablo. ¿Y cómo sabrán, dice, si no hay nadie quien les predique, dice la palabra? ¿Y cómo se van a convertir si no hay nadie quien les hable de Cristo? Por eso la importancia de que prediquemos la palabra. Amén. Por eso la importancia que nosotros le digamos al hombre que Cristo viene. Que le digamos que Jesucristo predijo las condiciones en que el mundo debía de estar. Amén. Como en los días de Noé, dijo. Cuando estaba todo el mundo invirtiendo, produciendo, casándose, dándose en matrimonio, dice, trabajando, emborrachándose, amén, divorciándose. Y también dijo, como en los días de Sodoma y Gomorra, donde dice el libro de Génesis, capítulo 19, dice que desde el más pequeño, fíjese, desde el más pequeño, estamos hablando de un niño de probablemente 7 años, 6 años, hasta el más anciano, dice, estaban pervertidos en la homosexualidad, estaban corrompidos en la lujuria, en la lascivia. Hombres y mujeres. Así estaban en esas ciudades. Pero, amén, entonces, miramos nosotros el mundo, cómo está. Y lo único que falta aquí es que vengan por los niños. Y a eso vienen. A querer pervertirlos. Vea que en el estado de Los Ángeles, este estado es tremendo, porque ya los niños, los niños a los que ya les lavaron el cerebro, ya les están dando pastillas hormonales para pervertirlos. ¿Por qué? Porque si el hombre no se acerca a Cristo, no le puede dar esa educación que el hijo necesita. Puede renegar, puede gritar, puede maldecir a las autoridades, pero aquí lo que importa es que nosotros estemos velando y orando por nuestros hijos y la misma palabra dice, y instruyendo al niño en su camino, para que cuando sea viejo no se pierda. Amén. Tener cuidado qué es lo que nuestros hijos miran y inculcarles el evangelio, inculcarles que participen, que digan versículos de la Biblia, que participen en la palabra del Señor, porque esto es lo que les va a dar cobertura. Amén. La palabra del Señor, el mismo Señor los va a cuidar. Amén. ¿Por qué? Porque el mundo está llegando a su fin y el ser humano no quiere entender eso. Amén. Ya si miramos a nuestro alrededor, el hombre está pervertido, la mujer está pervertida, los jóvenes están pervertidos, también los viejos que van ahí también pervertidos, pero vienen por nuestros hijos. Para que se ponga ahora sí, como dice la palabra, como dijo nuestro Señor Jesucristo, que desde el más pequeño hasta el más grande, dice que estaban cometiendo abominación, viviendo una vida inmoral en el sodomismo. Amén. Entonces, por eso que el apóstol Pablo nos exhorta a que anhelemos los dones, dice, pero más dice el de profetizar, el de predicar. Porque el que predica, el que profetiza, habla a los hombres, dice, para edificación, exhortación y consolación, aun cuando estamos dentro de la iglesia. Amén.
Porque por medio de una predicación el Espíritu Santo puede llegar a su vida y consolarla, hablarle que está mal, para corregirnos, para redarguirnos, para exhortarnos, porque así habla el Señor. Los vasos que se limpian, los vasos que se santifican, ahí mora el Espíritu. Eso es lo que el Espíritu usa. Pero si no, es tremendo, porque no vamos a tener ese privilegio de ser usados por el Espíritu Santo. Amén. Hasta que nosotros no nos santifiquemos. Amén. Tenemos que santificarnos para el Señor. Dice. Ahora dice, mira lo que dice el apóstol Pablo. El que habla en lenguas extrañas a sí mismo se edifica, dice. Amén. O sea, compara la diferencia entre el que habla lenguas y el que predica. El que habla en lenguas extrañas, el que habla en lengua extraña a sí mismo se edifica. Amén. O sea que el hablar en lenguas es beneficioso para el que las habla, para el que tiene el don. Amén. Es beneficioso. Pero solamente se edifica él. Solamente la persona, no digo que es malo, no, es bueno, pero solamente la persona se edifica, solamente el hermano o la hermana se pueden edificar por el hablar en lenguas. Dice, el que habla en lengua extraña a sí mismo se edifica, pero el que profetiza, dice, edifica a la iglesia. Amén. Así que, dice el apóstol Pablo, él da su comentario. Así que quisiera que todos vosotros habléis en lenguas. O sea, yo anhelo esto, dijo el apóstol Pablo, que todos vosotros habléis en lenguas. Pero más que profeticéis, dice. O sea, nuevamente está recalcándolo, más que profeticemos que el hablar en lenguas. Porque mayor es el que profetiza, dice, que el que habla en lenguas. Amén. Entonces, ya el apóstol Pablo viene y pesa los dones. Pesa el don de hablar en lenguas y pesa el don de predicar. Amén. O sea, esa es palabra, ¿verdad? Yo solamente repito lo que dice la palabra, que el que predica es mayor que el que habla en lenguas. Amén. ¿Por qué? Porque por medio de la predicación la gente se convierte a Cristo. Por medio de la predicación la iglesia es consolada. Por medio de la predicación el hermano recibe la exhortación. El pastor recibe la exhortación. La iglesia es edificada. La iglesia es consolada. Las almas se convierten a Cristo. ¿Por medio de qué? Por medio de la predicación. Así que quisiera que todos vosotros hablaseis en lengua, dice el apóstol Pablo, pero más que profeticéis. Amén. Porque mayor es el que profetiza que el que habla en lenguas, a no ser que las interprete para que la iglesia reciba edificación. O sea, esta es la única manera que la iglesia puede edificarse, y también los que están fuera, ¿verdad? Los inconversos. De otra manera, si no tiene el don de interpretación, pues nadie se edifica. Se edifica al hermano, se edifica a la hermana solamente, pero no la iglesia. Ahora dice el apóstol Pablo, y viene con los ejemplos. Ahora pues, hermanos, si yo voy a vosotros, dice, hablando en lenguas, ¿qué os aprovechará si no os hablare con revelación, o con ciencia, o con profecía, o con doctrina? Amén. Si yo no entiendo el don de las lenguas y no hay quien las interprete, y la hermana que habla lenguas o el hermano que habla lenguas no puede interpretarlas, o sea, ¿en qué me beneficia a mí como oyente? ¿En qué va a beneficiar a la persona que está, al amigo que llegó al culto? ¿En qué va a beneficiar a la iglesia? Pregunta el apóstol Pablo, ¿verdad? No hay edificación. Y pone el ejemplo y dice, ahora pues, hermanos, si yo voy a vosotros hablando en lenguas, ¿qué os aprovechará? Dice, si no os hablaré con revelación o con ciencia o con profecía o con doctrina. ¿En qué aprovecha? El problema de hoy en día, que, y con todo respeto lo digo, que ahora hay mucha gente muchos hermanos
que hablan en lenguas, pero con esto no estoy diciendo que no existe el don de lenguas. Sí, sí existe el don de lenguas, hermanos. Pero hay personas que, no sé, lo aprenden. Hablan lenguas aprendidas. A veces el Espíritu no se las da, sino que son personas que las hablan, las aprenden, quizás de ver YouTube, entonces, o miran a alguien que sí tiene el don de hablar lengua, entonces comienzan como a masticarlo, a remedarlo, ¿verdad? Porque yo lo he visto esto, yo lo vi en una iglesia que cuando recién me convertí a Cristo, que fui a visitar, lo que estaba diciendo allá el que estaba en el altar, o la que estaba cantando, lo decía el que estaba en la banca, lo decía el otro que estaba en la otra banca, que eran los que dirigían, y entonces yo dije, o sea, ¿por qué la misma lengua? La palabra dice que lenguas, o sea, cuando a alguien se les ha dado el don de lenguas, entonces está hablando en una forma plural, no una lengua, no que lenguas, amén. A mí se me hizo un poco, no sé, como que nomás, como que alguien más que un chicle, pues, y esté nomás masticándolo, remedando. Entonces, el problema es que si verdaderamente esta hermana y este hermano no han recibido el don de lenguas, pero porque en su religiosidad ellos quieren sentirse usados por el Espíritu Santo, o quieren sentirse que tienen dones, quieren sentirse también como especiales dentro de la obra, amén. Entonces, porque podemos caer en ese error de que miramos cómo a veces el Señor usa a otros hermanos o a otras hermanas, porque el Señor usa, tenemos la regla de oro, ¿verdad? Que dice que el que pide, al que pide se le da, dice, al que toca se le abre, amén. Entonces está la regla de oro que si pedimos se nos da, si tocamos se nos abre, amén. Todo lo que nosotros pidamos al Señor, todo lo que pidamos al Padre en el nombre del Señor Jesucristo, dice la palabra, que se nos será dado. Todo. Entonces, solamente es que tenemos que, como hermanos, cuando llegamos, tenemos que saber para qué el Señor nos llamó. Amén. Y yo siempre me pongo de ejemplo porque cuando yo recién me convertí a Cristo, yo leí sobre esto. Y yo dije, bueno, entonces, yo le dije al Señor, bueno, Señor, entonces, aparte el Señor me hablaba, amén, en la Biblia, diciéndome para qué me había llamado. Entonces yo le dije, bueno, entonces, yo quiero este don, le dije yo, de predicar, le dije yo. Yo quiero predicar tu palabra para que la gente, para anunciarle al mundo que quién eres tú, para presentarle a las personas quién es Jesucristo. Amén, entonces, ese fui yo, entonces, y el Espíritu, amén, me ha ido capacitando para poder estar aquí hasta hoy, el día de hoy, predicando, enseñando, amén. Y todo lo da el Espíritu, aleluya, gloria a Dios, porque dice la palabra que cuando nacemos se nos demandan frutos, fíjese, se nos demandan frutos, o sea, tenemos que limpiarnos, santificarnos para el Señor para dar frutos. Y dice la palabra que nos limpian más y ahora no solamente estamos dando frutos, sino que estamos llevando los frutos. Amén. Y eso dijo Jesús, ¿verdad? Y eso es lo que le agrada al Padre, que llevéis fruto, dice. Dignos de arrepentimiento. ¿Por qué? Porque el hermano y la hermana dice la palabra que se conocen y por sus frutos los conoceréis, dice. Amén. Entonces, no por el tiempo. Usted puede llevar 50 años ahí calentando la banca, pero si no está dando frutos, es cosa de usted, ¿verdad? Porque aquí, hasta en la vejez se nos demandan frutos. Amén. Porque hay personas que dicen, que antes íbamos a tal lado y, bueno, ¿y qué pasó ahora? Pues, si es que hay que avivar ese fuego, hay que seguir adelante. Yo sé que hay momentos que la carne no quiere hacer nada. Hay momentos que amén, yo me pongo a cantar porque quiero avivar el espíritu. Yo obligo a la carne y cuando ya calenté, ya
contentos porque el Espíritu le encanta que le cantemos al Señor. Se alegra. Amén. Entonces, ¿por qué? Porque se va apagando el fuego. Se va apagando el fuego. Tenemos que llenar otra vez esa vasija de aceite. Tenemos que nuevamente emprender esa búsqueda. Porque cuando yo vine a Cristo, Señor, mi copa rebosaba. No paraba a la gente de hablarle de Cristo. Buscaba un pretexto para llegarles y hablarles de Cristo. Amén. Y aquí seguimos, hermano. Aquí seguimos siempre, amén, viendo cómo hacemos, porque para presentarle a las personas a Cristo, amén. Mi idioma no es el inglés, mi lengua natal es el español, pero, amén, ahora como está la tecnología, podemos evangelizar, transcribir todo del internet y pasarlo al inglés y ¡pum! Ahí está la palabra, ahí le llegó en su idioma, para que ellos puedan entender, amén. Solamente tenemos que ser más chispudos, más abusados, amén. Aleluya. Para eso el Señor nos dio inteligencia, para que nosotros nos rebusquemos, amén. Porque tenemos que mantenernos en eso. Como cristianos tenemos que siempre ver cómo meter el evangelio. ¿Dónde meterlo? Aquí se necesita. Mira que yo en un trabajo que tuve, bueno, no pude andar con estas personas porque eran bien marihuanos y, híjole, qué madera se traían y no me sentía muy cómodo. Los evangelicé y luego le dije al patrón, miren, ¿no será que me pueden cambiar de grupo? Le dije yo, porque pues, la verdad no me gusta andar ahí, le dije, porque me bombardean mucho de humo, le dije. Y sí, me dijo, mire, pero yo también lo venía haciendo con ese propósito de, bueno, dije yo, que me pasen para allá, para aquel grupo, dije yo, y allá les voy a hablar de Cristo a esta gente, dije yo. Amén, fue en el verano, y así fue, mire, me llegué a alguien, llegó un muchacho y me dijo, mire, fíjese que no ando para lonche, me dijo, ¿no será que usted me puede prestar ahí? Sí, ¿cómo no? Le dije yo, ¿cuánto necesita? Ahí unos $15, está bueno, le dije yo. Es más, se lo voy a regalar, le dije yo, le voy a regalar ahí. No se preocupe, le dije yo. Pero esa fue la excusa, ¿verdad? Ya yo dije, bueno, ya le hablé de Cristo, le introduje a nuestro Señor Jesucristo. Y este muchacho me dijo, ¿y cómo yo sé? Me dice, ¿cuál es la iglesia verdadera? Me dice, es que solamente hay un camino, le dije yo, ese es Jesucristo, le dije yo. Aquí el hombre ha creado iglesias, le dije yo, pancartas, nombres, le dije yo, pero el único camino que hay para llegar al cielo es que tú aceptes a nuestro Señor Jesucristo, le dije yo, que te arrepientes de tus pecados, amén, que recibas a Jesucristo como tu único y suficiente Salvador, que confieses que Jesucristo es el Señor, amén, que murió en la cruz del Calvario y que al tercer día resucitó entre los muertos, amén. Si tú haces esa confesión, le dije yo, tú recibes el Espíritu Santo, tú naces de nuevo, pero tienes que, amén, y se lo dije. Y igualmente a los otros que andaban ahí les hablé de Cristo. Tenemos que siempre andar con esa motivación de predicar el evangelio, amén, porque, bueno, en mi caso yo trato de hacerlo porque pues hay que mantenernos activos, hermano, amén, porque si no nos mantenemos ocupados, el diablo se va a ocupar de mantenernos ocupados. Déjeme le digo, el diablo se va a encargar de mantenernos ocupados y no queremos eso. Tenemos que siempre estar trabajando. Aleluya, gloria a Dios. Perdón, hermano, que pues me salgo un poco del tema, ¿verdad? Pero estamos hablando sobre la predicación. Aleluya, gloria a Dios. Entonces el apóstol Pablo dice que ahora pues, hermanos, si yo voy a vosotros, dice, hablando lenguas, ¿qué aprovechará? Dice, si no hablaré con revelación o con ciencia o con profecía, con doctrina. Amén. Entonces es tremendo, ¿verdad? Especialmente cuando los jóvenes que van llegando al evangelio, si no tienen un buen pastor que los dirija, entonces hay problemas porque no va a haber una buena enseñanza, no va a haber una buena dirección por cómo tienen que caminar, amén, porque es necesario. Entonces yo cuando estuve en esa iglesia y miraba, yo no sé, la verdad, yo me sentí un poco incómodo y yo dije, o sea, a mí, yo dije, estos hablan la misma lengua, están hablando, dije yo. ¿Por qué? O sea, la palabra dice que son lenguas. ¿Por qué hablan la misma? Si es que
el apóstol Pablo está diciendo que son lenguas, no una, son varias. Entonces como que llegué, no sé, Señor me perdone, ¿verdad? El Espíritu Santo, no quiero ofenderlo porque este es un tema bien delicado. Por eso no había hablado antes de este tema, porque la verdad que yo soy temeroso del Señor y no me gusta, porque yo sé las consecuencias que trae el blasfemar contra el Espíritu Santo. Amén. Entonces, cuando alguien pretende ser algo que no es, le trae consecuencias, hermano. Aún eso de hablar en lenguas, si no se le ha sido dado el don de hablar en lenguas, no se preocupe. Pida al Señor y el Señor le va a dar lo que el Espíritu quiere que le dé, se lo va a dar. Amén. Yo se lo digo por experiencia. A mí el Señor me dio eso de discernir los espíritus, amén, pero todo eso lo conocemos. Amén, eso lo da el Espíritu. El de predicar, eso lo da el Espíritu. Y según vamos nosotros estudiando, metiéndonos con Cristo, leyendo la palabra, bendito Señor. El Señor nos capacita, el Señor nos va usando para su honra y para su gloria. Amén. Porque pues yo nunca había predicado. Si yo era un tartamudo, cuando estaba en la escuela ni podía exponer un tema. Como que los ratones me comían la lengua. No era de eso que hablaba en público. Pero cuando ya vine a Cristo, el Señor me quitó todo eso. El Señor me dio fortaleza, me dio seriedad, me dio amén. Me capacitó para predicar su palabra. Y aquí estamos, hermano, amén. Entonces, el apóstol Pablo está diciendo, hey, pero si yo voy a vosotros hablando en lengua, dice, o sea, ¿en qué se van a beneficiar? Dice, ¿en qué? No va a haber edificación, amén. Y pone el ejemplo y dice, ahora pues, hermanos, si yo voy a vosotros, dice, hablando en lenguas, ¿qué os aprovechará si no hablaré con revelación o con ciencia o con profecía o con doctrina? Dice, y pone el ejemplo, ciertamente las cosas inanimadas, dice, que producen sonidos como la flauta o la cítara, si no vienen, dice, distinción de voces, ¿cómo se sabrá lo que se toca con la flauta o con la cítara ese? Amén. Entonces, amén, nosotros sabemos distinguir cuando alguien está tocando un piano, una guitarra, un tambor, un saxofón, una flauta. Amén. Entonces, sabemos porque conocemos cada instrumento, lo conocemos y sabemos que cada uno da un sonido diferente. Amén. Amén. Entonces, el ejemplo que pone el apóstol Pablo. Y si la trompeta diere sonido incierto, dice, ¿quién se prepararía para la batalla? Dice, amén. Porque en el ejército lo usan, ¿verdad? Tocan la trompeta, aun cuando ya se murieron, les tocan la trompeta. Y se distingue que es una trompeta. Así también vosotros, dice el apóstol Pablo, si por la lengua no diereis palabra bien comprensible, dice, ¿cómo se entenderá lo que decís? Entonces, está hablando para los que tienen el don de hablar en lengua, amén, porque si alguien viene hablando en lengua, pues yo, ¿qué le voy a entender yo, verdad? Yo no voy a entender nada, porque uno, no lo hablo, dos, no sé interpretar nada, entonces, a mí no me va a edificar en nada. Y es lo que el apóstol Pablo está queriendo poner de ejemplo, ni a la iglesia, a menos que la pueda interpretar, a menos que hay intérprete para que se pueda interpretar. Amén, dice, porque hablaréis al aire, dice. Porque, bueno, hablo en lengua, pero pues yo no sé qué dijo. Amén. Entonces, dice, tantas clases de idiomas hay, dice, seguramente en el mundo, y ninguno, dice, de ellos carece de significado. Amén, porque desde que Dios confundió las lenguas, entonces las lenguas existen. Desde que el hombre desobedeció, cuando Dios le dijo que se tenía que reproducir, ir por todo el mundo y reproducirse, pero el hombre se quedó ahí en un solo lugar, ¿verdad? Edificando una torre, por si venía otro diluvio, queriendo siempre ir en contra de Dios. Amén. Entonces dice la palabra, pero si yo ignoro el valor de las palabras, seré como extranjero para él, dice, para el que habla, y el que habla será como extranjero para mí, dice. ¿Por qué? Porque ni usted me va a entender a mí, ni yo la voy a entender a usted. Amén. Entonces no va a haber ninguna edificación ahí.
Entonces, así también vosotros, pues, que anheláis dones, dice el apóstol Pablo, espirituales, procurad abundar en ellos para edificación de la iglesia. Amén. Por lo cual dice que, por lo cual el que habla en lengua extraña pida en oración poder interpretarla. Mire qué tremendo. Poder interpretarla. ¿Por qué? Porque para que para la edificación. Amén. Y llegamos al versículo 14, dice, o sea que en pocas palabras tenemos que ser más serios, ¿verdad? Dentro de la iglesia. La palabra dice, no impidáis hablar en lengua, porque no se puede impedir hablar en lengua, porque si el Espíritu la da al hermano o la hermana, el hermano pues la va a hablar. Entonces, pero el apóstol Pablo está queriendo que las cosas se hagan en orden. Y ahora mira lo que dice, porque si yo dice oro, ahora está hablando de orar, amén. Estamos hablando de hablar en lenguas, pero ahora el apóstol Pablo viene y dice, y pone este ejemplo, bien tremendo lo que dice aquí, dice, porque si yo oro en lengua desconocida, dice, mi espíritu ora, pero mi entendimiento queda sin fruto, dice. Aquí ya cambió la cosa, porque ahora el apóstol Pablo no está hablando solamente de hablar, sino que también de orar en lengua. O sea que, vea usted cómo, o sea, por eso que el apóstol Pablo dice que lenguas, porque existe también el don de lenguas y de poder orar en el espíritu, no solamente el hablarlas. En el versículo 4 decía que, del capítulo 14 de 1 Corintios, decía que el que habla en lenguas extrañas, dice, a sí mismo se edifica. ¿Ok? El hablar en lenguas, el mismo hermano, la misma hermana que tiene el don, él mismo se edifica. Solamente ella, solamente él, no la iglesia. A menos que pueda interpretarla. Ahora dice el apóstol Pablo, pero si yo oro en lengua desconocida, o sea, orar, mi espíritu ora, dice. O sea, veamos la diferencia que hay, que allá cuando habla la hermana, allá sí se edifica. Pero cuando se trata de orar en el espíritu, mire lo que dice, porque si yo, orar en lengua desconocida, dice, porque si yo oro en lengua desconocida, mi espíritu ora, dice, pero mi entendimiento, dice, queda sin fruto. Entonces, ¿qué pasa con esto? ¿Verdad? Que, o sea, los dones del espíritu, porque se puede orar en el espíritu también. Amén. Entonces, pero cuando alguien ora en el espíritu pues está teniendo esa comunicación y ese entendimiento, el espíritu, porque el espíritu todo lo sabe. Amén. La misma palabra dice que, o sea, nosotros es lo que se nos ha sido, lo que nos dejó el Señor, ¿verdad? Cuando dijo, me voy, dijo, pero no os dejo solo, sino que os mandaré al Consolador, dijo. Y el espíritu es el que, dice la palabra que el espíritu es el que escudriña todo lo de Dios. Todo. El espíritu lo escudriña y el espíritu es el que también escudriña al hombre. El espíritu, amén, el espíritu lo sabe todo. Entonces, veamos qué tremendo, ¿verdad? O sea, lo que es el espíritu, que el espíritu todo lo sabe. Aleluya. Entonces, cuando alguien ora, porque si yo oro en lengua desconocida, dice el apóstol Pablo, mi espíritu ora, pero mi entendimiento queda sin fruto. Entonces, aquí el hermano o la hermana que tiene este don de orar en lengua desconocida, o sea, el espíritu está orando en el espíritu, pero el entendimiento de la hermana, del hermano, queda sin frutos, queda neutro, es como que, pues, no es edificado. Amén. Es diferente del que el que habla en lengua extraña, a sí mismo se edifica, dice el apóstol Pablo, pero el que ora en lengua desconocida, mi espíritu ora, dice, pero mi entendimiento queda sin fruto. Dice. Entonces, veamos la diferencia entre uno y lo otro. ¿Amén? Entre hablar en lenguas y orar en lengua desconocida.
en el Espíritu. Entonces, dice la palabra que y pregunta el apóstol Pablo, ¿qué pues dice? ¿Oraré en el Espíritu, pero oraré también con el entendimiento? ¿Cantaré con el Espíritu, pero cantaré también con el entendimiento? Pregunta. Entonces, dice la palabra en Efesios capítulo 6, en su versículo 18, dice el apóstol Pablo, dice, orando, dice, en todo tiempo, con toda oración y súplica en el Espíritu, dice, y velando en ello, con toda perseverancia y súplica para todos los santos. Entonces, aquí en los Corintios el apóstol Pablo dice que, porque si yo oro en lengua desconocida, mi espíritu ora, dice, pero mi entendimiento queda sin fruto. Allá en Efesios, el apóstol Pablo, en Efesios capítulo 6, versículo 18, el apóstol Pablo dice, orando en todo tiempo, dice, con toda oración y súplica en el Espíritu, y velando en ello, dice, con toda perseverancia y súplica por todos los santos. Amén. Ahora le voy a leer otro. Miren lo que dice Judas capítulo 1 en su versículo 20. Dice, pero vosotros, amados, edificados sobre vuestra santísima fe, orando en el Espíritu Santo. Entonces, existe una diferencia, el orar en el Espíritu y amén, porque es lo que dice Efesios. Orando en todo tiempo, con toda oración y súplica en el Espíritu, dice. Y súplica en el Espíritu, amén, y velando en ello, dice, con toda perseverancia. O sea que el orar en el Espíritu es una cosa, y el orar en lengua desconocida en el Espíritu es otra cosa, que es lo que quiero que entendamos. Amén, porque dice que, lo que dice Corintios, porque si yo oro en lengua desconocida, dice, mi espíritu ora, dice el apóstol Pablo, pero mi entendimiento, dice, queda neutro, queda sin fruto, no sé qué dije. Entonces, hay una diferencia. Uno, el hablar en lenguas extrañas, que es cuando el hermano tiene el don o la hermana tiene el don y si se edifican. Y el orar en lengua desconocida, el hermano o la hermana puede orar, pero el entendimiento queda como si nunca hubiera orado, sin frutos. ¿Ok? Ahora, ¿qué es el orar en el Espíritu? Porque es lo que viene la pregunta. Entonces, ¿qué significa el orar en el Espíritu? ¿Verdad? Lo dice el Efesios, dice que el apóstol Pablo dice, orando en todo tiempo con toda oración y súplica en el Espíritu y velando en ellos con toda perseverancia y súplica por todos. Amén. Entonces, la palabra griega traducida, entonces, ¿qué significa? Entonces, ¿qué significa orar en el Espíritu? Fíjese, la palabra griega traducida orar en el griego significa orar en, dice, traducido es orar en, puede tener diferentes significados, dice. A mí, entonces, orar, la palabra griega orar en tiene diferentes significados, hermano. Dice, por medio de, entonces, y esos son los significados, o sea, orar en la palabra griega tiene sus derivados, miren lo que son, por medio de, con la ayuda de, en la esfera de, y en conexión con. ¿Con qué? Con el Espíritu, viviendo en el Espíritu. Entonces, orar en el Espíritu Santo no se refiere a las palabras que nosotros decimos. Amén. No, eso no es el orar en el Espíritu. Entonces, más bien se refiere a cómo estamos orando. Dice, orando en el Espíritu es orar de acuerdo a la dirección del Espíritu. Amén.
es orar por las cosas que el Espíritu nos guía a que oremos. Miren lo que dice Romanos capítulo 8 en su versículo 26 y nos dice, y de igual manera el Espíritu nos ayuda en nuestra debilidad, dice, pues que hemos de pedir como conviene. No lo sabemos, pero el Espíritu mismo intercede por nosotros con gemidos indecibles. Amén. Entonces, yo ya he tenido esa experiencia de orar en el Espíritu y en el entendimiento, porque es una diferencia el orar en lengua desconocida y el Espíritu ora, pero el entendimiento queda sin frutos. Eso es algo bien aparte del hablar en lenguas. Y tenemos el orar en el Espíritu con el entendimiento. Amén. Porque como cristianos vamos teniendo estas experiencias con el Espíritu. Amén. Yo estoy familiarizado con lo que dice, o sea, el apóstol Pablo habla, ¿verdad? Lo que en Efesios 6:18, en Judas, capítulo 1, versículo 20, que dice, orando en todo tiempo, con toda oración y súplica en el Espíritu y velando en ello con toda perseverancia y súplica por todos los santos, dice, amén. Judas dice, 1:20 dice, pero vosotros, amados, edificados sobre vuestra santísima fe, orando en el Espíritu Santo. Entonces, Romanos dice, y de igual manera el Espíritu nos ayuda en nuestras debilidades, pues que hemos de pedir como conviene. Entonces, yo sí he tenido esta experiencia de la que estamos hablando aquí en Romanos capítulo 8, versículo 26, porque es a veces cuando nosotros anhelamos algo, como todos seres humanos queremos producir, ¿verdad? Ya sea tener mi negocio o alcanzar o metas que tenemos que alcanzar, o ya sea que anhelamos algo que suceda un milagro en nuestra vida. Amén. Lo voy a explicar con un poco de mi testimonio. Amén. Entonces, vea usted que un día el Señor sabe cómo estamos nosotros. Amén. Y qué es lo que nosotros queremos, qué es lo que nosotros anhelamos. Y un día yo sentado, estaba ahí orando y le pedí al Señor por mis planes, mis metas que tengo. Pero como el Espíritu todo lo escudriña, yo un poco, como le digo, entristecido. Amén. Triste, pues, porque las cosas, pues, a veces queremos que se den las cosas rápido, como nosotros queremos, pero todo es en el tiempo del Señor, hermano. Entonces, en esa oración que yo estaba haciendo, sentado, ver mi experiencia, como fue sentado, estaba ahí, y lo he tenido también cuando he orado, ¿verdad? De rodillas. El Espíritu llegó de repente, me administró y comencé. Lo que yo le estaba pidiendo al Señor, comencé a pedírselo, pero ya con gemidos, ya llorando. Amén. Ya amén, la oración tocando a nuestro Señor Jesucristo. Amén. Tocando allá arriba, porque el Espíritu intercede. Un ejemplo es como cuando un niño tiene hambre. Si un niño no llora, no le dan su... En El Salvador decimos su pachita, ¿verdad? Su tetero, dicen, creo, los mexicanos. Entonces, desde la misma manera con nosotros, yo así lo catalogo, que el Espíritu nos ayuda, amén, para tocar, para que nuestra oración llegue al cielo, para que nuestra oración toque a nuestro Señor, para que nuestra oración sea escuchada por nuestro Señor. Es lo que hace el Espíritu. El Espíritu, por eso quise, y de igual manera el Espíritu nos ayuda en nuestra debilidad, dice, pues qué hemos de pedir y cómo conviene. Entonces yo le pedí al Señor por cierta cosa y
y de repente, o sea, el Espíritu comenzó a interceder y comencé yo a llorar en el Espíritu. Comencé a gemir en el Espíritu. Amén. Entonces, eso es el orar en el Espíritu. Amén. Allá el apóstol Pablo en Corintios habla de hablar, orar en lenguas desconocidas en el Espíritu. Entonces, son cosas diferentes para que nosotros podamos diferenciar lo uno de lo otro. Amén. Entonces, amén. Entonces, el entendimiento, o sea, entender lo que digo, ¿verdad? Eso es orar en el Espíritu, es entender lo que yo digo, lo que yo estoy pidiendo, estoy suplicando. Amén. Ese es el orar en el Espíritu. Y todo es para provecho de nosotros mismos. Amén. Porque el Espíritu es hermoso, hermanos, porque el Espíritu nos ayuda, intercede por nosotros. El Espíritu sabe cuando estamos tristes, cuando estamos y estamos esforzándonos por agradar al Señor, y entonces el Espíritu quiere como echarnos el hombro para que es lo que hace, para tocar la misericordia del Señor, para que el Señor obre en nuestra vida, para que el Señor escuche nuestras súplicas, nuestro ruego, amén, por lo que le estemos pidiendo. Si estoy enfermo, estoy enferma y estoy queriendo que el Señor me sane, el mismo Espíritu Santo va a intervenir, hermano, amén. Cuando nosotros estamos esforzándonos por ser obedientes a la palabra, el Señor, el Espíritu no es el que nos va guiando a todo, amén, porque pues el Señor quiere que nuestras súplicas, nuestros ruegos se los digamos al Señor, amén. Aunque le pasó un problema allá en la calle, en su trabajo, qué sé yo, donde usted andaba, y fue ultrajado usted, o tuvo alguien, sí, amén, lo trató mal, le dijeron malas palabras, qué sé yo, y lo hicieron sentir mal. Mire, déjeme le digo que el Señor todo eso lo mira, amén, pero el Señor quiere que nosotros le contemos nuestros problemas, amén, que vengamos a Él y mira, Señor, me pasó esto, yo sé que tú viste qué pasó, ¿verdad? Pero yo, perdóname, Señor, y dame fuerza. El Señor está ahí para consolarnos, amén. Y el Espíritu intercede por nosotros. Es bien bonito, hermano, porque el Espíritu intercede por nosotros para ayudándonos, amén, para que nuestra oración sea escuchada allá en el tercer cielo. Aleluya, gloria. Es precioso, hermano, esas experiencias que, amén. Bueno, yo pues, ¿verdad?, voy llegando al Evangelio y voy aprendiendo, amén. Entonces, dice el apóstol Pablo, ¿qué pues? Oraré con el Espíritu, pero oraré también con el entendimiento. Cantaré con el Espíritu, pero cantaré también con el entendimiento. Porque si bendices con el Espíritu, dice, porque si bendices solo con el Espíritu, el que ocupa el lugar de oyente, ¿cómo dirá amén? Dice, a tu acción de gracias. Amén. ¿Por qué? Porque el que está al lado puede ser que no, amén, no va a entender. Si tenemos amigos, no van a entender. Entonces, pues no sabe lo que has dicho, dice, porque tú a la verdad bien das gracias, dice, pero el otro no es edificado. Entonces, la importancia de que nosotros seamos maduros en la fe y cómo y cuándo debemos de usar los dones, amén. Porque dice aquí mismo en el versículo 32 del capítulo 14 de 1 Corintios, dice que y todos los espíritus de los profetas están sujetos a los profetas, dice. ¿Qué pasa con esto? Que si yo quiero predicar, yo predico. Yo le dejo saber qué pasa si yo quiero, porque el espíritu está sujeto, porque es de orden. O sea, aquí no hay nada que a mí me vaya a sacar del orden. Como en muchas iglesias miramos que mucho desorden dentro de la iglesia, la gente brincando, zapateando, gritando, corriendo, un desorden. Qué tremendo eso, hermanos, porque, o sea,
Y los espíritus de los profetas están sujetos a los profetas. O sea, tenemos control. ¿Por qué digo esto? Porque a mí cuando el Espíritu me ha dado palabra, o sea, ya está de mí. Si yo soy obediente, yo salgo y comparto la palabra para quien es dada. Amén. Pero, amén. Entonces, si nos estamos santificando, el Espíritu nos va a exigir eso. Amén. Porque pues somos siervos del Señor y aquí estamos para servir al Señor. Pero como me gusta ser obediente, yo salgo a dar lo que el Señor me da. Una vez, fíjese que recién convertido, hermano, vea esta experiencia, qué tremenda. Porque, perdón, hermano, ando un poco malo ya a través de la gripe. Viera que estábamos en un McDonald's y estaban unos, aquí le llaman homeless, que no tienen dónde dormir casa. Yo creo que ya hablé sobre esto una vez, ¿verdad? Pero yo miraba a estos jóvenes, pero pues yo dije, pues normal que están ahí comprando, y es que pensé yo su hamburguesa o algo. Pero cuando ellos se acercaron a nosotros y nos pidieron para comer, el Espíritu Santo me daba golpes de adentro, me golpeaba así, y o sea que el Espíritu sabía la condición de estos jóvenes que estaban perdidos en las drogas, amén, o sea que quería que les hablara de Cristo, quería que les predicara el evangelio. Vieran qué tremendo, porque o sea, sentía los golpes de adentro, o sea, el Espíritu, amén, por el Espíritu es que estamos vivos nosotros, hermanos. Entonces entonces yo dije, hijo, o sea, esa fue la primera experiencia que yo tuve, que cuando el Espíritu me estaba empujando a predicar. Amén. Entonces yo les comencé a ellos a hablar de Cristo, y esos muchachos terminaron llorando. Esos muchachos orábamos por ellos y los evangelizamos, y ellos quedaron que iban a ir a una iglesia y todo eso, ¿verdad? Entonces, pero qué bonito es porque o sea, el Espíritu, por eso es que el Señor dijo que el Espíritu, dijo, está dispuesto a todo, dijo, a todo. Cuando nosotros nos estamos santificando, el Espíritu nos va a empujar hasta que, si es posible, que perdamos la vida por el Evangelio, la vamos a perder. Eso es cuando estamos, amén, agradando al Señor. Entonces, esa fue una experiencia inolvidable que yo tuve. Amén. Aparte de, o sea, la manifestación del Espíritu, que el Espíritu, esos corrientazos de agua, eso es hermoso, pero que el Espíritu me está exigiendo que los evangelice allá en la calle, y lo tuve que hacer. Igual manera, cuando el Espíritu da palabra de exhortación, llega. Una vez no me dejó dormir en la madrugada, pasé como ahí despierto, y me tuve que levantar a grabar la predicación, porque nos exigen frutos, hermanos. Amén. Entonces, eso es. Aleluya, gloria a Dios. Entonces, dice la palabra, porque tú, la verdad, bien das gracias, pero el otro no es edificado, dice. Amén. Entonces, la diferencia, ¿verdad?, entre que el don de hablar en lenguas, de orar en lenguas extrañas, y de orar en el Espíritu, y de predicar. Entonces, el apóstol Pablo hace todo esto, comparaciones, para que nosotros entendamos, maduremos, amén, y vayamos creciendo por medio de la palabra, en el conocimiento, amén. Entonces, dijo el apóstol Pablo, doy gracias a Dios que hablo en lenguas más que todos vosotros, pero en la iglesia prefiero hablar, dijo, 5 palabras con mi entendimiento, para enseñar también a otros que 10,000 palabras en lenguas desconocidas, dice, amén. Dice, amén, hermano, dice, no seáis niños en el modo de pensar, dice, o sea, hey, es como lo que le explicaba, a veces queremos sentirnos tan religiosos que hay hermanos o hermanas que probablemente caen en un error de hablar lenguas que probablemente no se les han sido dadas, pero que se quieren sentir religiosos o religiosas, que comienzan a practicar esto, y como le repito, ¿verdad? No estoy aquí para criticar a nadie, sino que solamente que tengamos cuidado, porque
no queramos contrictar al Espíritu Santo, no queramos pretender algo que no se nos ha sido dado, amén. Todo lo que nosotros le pidamos al Señor, estamos faltos de sabiduría, dice la palabra, pidámosla, Él la da. Estamos, habla lenguas, pues, pida, dice el apóstol Pablo, interpretarlas también. ¿Por qué? Porque yo quiero saber qué es lo que está diciendo. Yo quiero también ser edificado. Amén. Porque el que predica, dice la palabra, edifica a la iglesia y hasta el que no es cristiano, porque va a entender la predicación y el Espíritu va a redarguir a la persona. ¿Por qué cree que ahorita que estamos evangelizando por estas otras aplicaciones, la gente se enoja? Porque la verdad los redarguye. El Espíritu les hace sentir que están mal. El Espíritu es el que se encarga de convencer a la persona en la condición que está. Amén. Entonces, ser maduros, amén, en la forma de los dones, amén, no solamente como querer apantallar o para que los hermanos vean qué es lo que el Espíritu me ha dado. No, amén, gloria a Dios, el Señor, si el Espíritu se lo ha dado, aleluya, gloria a Dios. Pero el apóstol Pablo dice que, en el orden que tienen que ir las cosas, amén. Entonces, hermano, dice, no seáis niños en el modo de pensar, dice, sino sed niños en la malicia, amén, como cuando alguien nos dice algo malo como para tocar el botoncito para enojarlo, hacerse mejor el loco. Para eso tenemos que ser niños, para lo malo, pero maduros en el modo de pensar, dice la palabra, amén. ¿Por qué? Porque pues no queremos caer en juego, no queremos caer en tentación, amén. Tenemos que a veces hacer oído sordo a indirectas o cosas que no van a edificar solamente y vienen a destruir o a causar problemas. Y dice la palabra, en la ley está escrito, en otras lenguas y con otros labios hablaré a este pueblo, y ni aun así me oirán, dice el Señor. Así que las lenguas son, lo vamos a terminar, hermano, yo sé que llevamos casi hora 26 minutos, pero lo quiero terminar. Entonces dice, así que las lenguas son por señal, dice, no a los creyentes, sino a los incrédulos, amén. Es para el que no ha creído, es el hablar en lenguas, no para nosotros, los que ya creímos. Pero la profecía no a los incrédulos, sino a los creyentes, amén, porque nosotros sabemos que el cielo y la tierra va a pasar, pero la palabra del Señor se cumple. Dice que no va a pasar ni una jota ni una tilde hasta que todo se cumpla, amén. Y ahí estamos ya, en principios de dolores. Si pues toda la iglesia se reúne, dice, en un solo lugar, y todos hablan en lenguas, y entra, dice, el ejemplo que pone el apóstol Pablo, y entran indoctos o incrédulos, no dirán que estáis locos, dice el apóstol Pablo. ¿Por qué? Porque no van a entender lo que se está hablando. Pero si todos profetizan, dice, fíjese, siempre él está resaltando el don de predicar. Pero si todos profetizan, todos predican, y al entrar algún incrédulo o indocto, por todos es convencido, dice, por todos es juzgado, lo oculto de su corazón se hace manifiesto. Fíjate qué tremendo. ¿Por qué? Porque está escuchando la palabra, está entendiendo, y el Espíritu lo está, redarguyendo. Así, postrándose sobre el rostro, adorará a Dios, declarando que verdaderamente Dios está en vosotros, amén. Porque, amén, cuando somos fieles al Señor y nos estamos santificando para el Señor, amén, la gente puede notar eso. Y dice, no, ese es un hermano, dice, no se meta con él, respételo, dice. Pues ese es una hermana, porque, amén, nuestros frutos hablan. A la gente con la lupa nos están viendo. Pero cuando miran a aquella hermana peleonera, aquella hermana mal hablada, empantalonada, pintándose el pelo, dice la gente, para ser como esta mujer, dice, mejor no soy nada, mejor aquí me quedo, dice. Para ser como ese hermano que allá anda enamorando a las muchachas y dice que es hermano, mejor así me quedo, dice la gente. Porque con el puro testimonio hablamos. Somos cartas abiertas, que no se le olvide.
¿Qué hay pues, hermano? Dice, cuando os reunís cada uno de vosotros, ¿tiene salmo? ¿Tiene doctrina? ¿Tiene lengua, perdón? ¿Tiene revelación? ¿Tiene interpretación? Hágase todo para edificación, dice el apóstol Pablo. Amén. Si habla alguno, dice, en lengua extraña, dice, sea esto por 2 o a lo más 3. O sea, es como el apóstol Pablo dice, el orden en que se tienen que llevar a cabo las cosas dentro de la iglesia. Y por turno, dice. Y uno interprete. Amén. ¿Por qué? Para que la iglesia sea edificada. Y si no hay intérprete, calle. Calle en la iglesia, dice la palabra. Amén. Si no hay intérprete. Ahora, si las puede interpretar, pues qué bueno, interprételas. Pero no está hablando mentiras, porque aquel que se condena va a ser la persona que está hablando lo que no es y diciendo lo que no es. Entonces, ya como cristianos maduros en la fe, pues tenemos que tomar esa responsabilidad, ¿verdad? Y tener esa madurez. ¿Cómo se tienen que hacer las cosas? Y si no hay intérprete, calle en la iglesia, dice, y hable para sí mismo y para Dios. Porque es lo que pasa, ¿verdad? Que el que habla en lenguas extrañas, dice, a sí mismo se edifica. Y habla con Dios, dice. Entonces, asimismo los profetas, o sea, los que predican, hablen 2 o 3, y los demás juzguen. O sea, el orden como se debe de predicar dentro de una iglesia. 2 o 3 predicando, dice la palabra. Eso, yo nomás estoy repitiendo lo que dice la palabra. Amén. Entonces, y esto lo miramos en la iglesia donde hay líderes, se practica así, de que 2 o 3 predican en el altar. Y donde hay pastor, pues en las iglesias donde hay pastor, y estamos hablando de iglesias evangélicas, siempre casi es el pastor o el predicador, un predicador que predica, amén. Es lo que yo he notado. Entonces, es lo que el apóstol Pablo nos aconseja, amén. Y si algo le fuera revelado, dice, a otro que estuviera sentado, calle el primero, porque podéis profetizar todo, dice, uno por uno, o sea, todos podemos predicar. Si el predicador terminó de predicar, o 2 predicadores predicaron, se dividió el tiempo, o 3, o 1, la congregación puede participar también. Si alguien quiere dar un testimonio, o alguien quiere dar alguna revelación que el Señor dio, dice el apóstol Pablo, todo lo podemos hacer, pero todo en orden. O sea, ¿qué pasa con esto? Que ninguna hermana o ningún hermano se puede levantar que está sentado en la banca o en la silla en lo que esté sentado mientras el predicador, mientras el pastor o el predicador está predicando en su tiempo. No puede interrumpirle. Solamente hay que escuchar, hay que juzgar nomás. Amén. ¿Por qué? Por respeto. Por respeto, porque Dios es un Dios de orden, no de desorden. Entonces, porque podéis todos profetizar, dice. Todos uno por uno para que todos aprendan, dice, y todos sean exhortados. Amén. Porque así es. Tenemos que exhortarnos los unos a los otros, aunque no nos guste, porque es la palabra del Señor. Porque es lo que nos mantiene despiertos, es lo que nos mantiene a nosotros. La palabra del Señor nos corrige, amén. Cuando estamos mal, el Señor habla a nuestras vidas. El Señor habla a la vida del predicador, y cuando la palabra va con dedicatoria, créame que allá va a llegar esa palabra y va a hacer lo que tiene que hacer. Va a redargullir, va a exhortar, va a corregir, porque la palabra del Señor es viva y eficaz. Y no regresa vacía. Hace lo que tiene que hacer. Convence al que se va a convertir a Cristo. Convence al que está torcido. Convence al que está en la mentira. Convence al que está en el adulterio. Convence al que está en la fornicación. Eso solamente lo hace la palabra de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Cuando va acompañada del Espíritu Santo. Aleluya, gloria a Dios.
Y los espíritus de los profetas, dice, están sujetos a los profetas. Amén. Entonces, no puede haber desorden. Aún si, pues, hay personas que danzan en el espíritu, ¿verdad? Como el rey David. Al Señor, la verdad, yo, de lo que he leído la Biblia, al Señor nunca lo he mirado danzando. O sea, que la Biblia dice que el Señor danzaba en el espíritu. El rey David danzaba en el espíritu, dice, pero, pues el rey David, ¿verdad? O sea, no queremos tampoco descartarlo porque es algo que está registrado en la Biblia y sí puede suceder, pero todo ordenadamente. Pero ahora en día tenemos estas iglesias, hermanos, que qué tremendo, qué desorden, danzando, pero corriendo como que son locos. Corriendo, como que, no, sí se puede danzar en el espíritu, todo, amén. El espíritu administra, pero todo en orden, nada en desorden, amén. Porque así es el espíritu del Señor, es ordenado. Y es como el apóstol Pablo enseña, nos exhorta cómo las cosas se tienen que hacer dentro de la iglesia. Pues Dios no es un Dios de confusión, dice, sino de paz, como en todas las iglesias de los santos, dice, amén. Ahora, cuando miramos iglesias que la gente le agarra una brincadera y una correteadera y se los pasa ahí el que está predicando y le sopla en la cara y le echa hasta agua, le echa guaro, que yo no sé qué es lo que le echa y la mujer se cae, eso pues, eso no es el Espíritu Santo, porque el Espíritu Santo es de orden, ese es el espíritu del error. Entonces es donde nosotros tenemos que tener cuidado, amén. Por eso es bueno meditar en la palabra, porque pues bueno, si usted ya es maduro en la fe, pues ya lo sabe, pues qué bueno, amén, ¿verdad? Pero tenemos también hermanos que van llegando a la congregación y necesitamos instruirlos, enseñarles la palabra, cómo es que se debe de comportar alguien con los dones espirituales dentro de la iglesia. Amén. Todos podemos predicar, todos podemos evangelizar, todos podemos cantar, todos nos podemos exhortar, dice la palabra, pero todo en su debido orden. Amén. Vuestras mujeres, dice, callen en las congregaciones, dice, porque no les es permitido hablar, sino que estén sujetas como también la ley lo dice. Amén. O sea, vamos a lo mismo. O sea, cuando un predicador está predicando, una hermana no puede ponerse a estar de abajo a estarle interrumpiendo. Mire, ¿qué quiere decir con esto? No, escuche la predicación. Amén. Discierna lo bueno, y si hay alguna pregunta, pues se la pueden hacer cuando terminó el culto, ¿verdad? O a su esposo también. Es lo que el apóstol Pablo está diciendo. No que, o sea, la hermana o el hermano vayan a interrumpir cuando el tiempo es del predicador, porque es de mala educación eso, hermano. Amén. Es la palabra del Señor y todos tenemos que ser reverentes a la palabra del Señor, respetuosos. Vuestras mujeres callen en la congregación porque no les es permitido hablar, sino que estén sujetas como también la ley lo dice. Amén. Es solamente, no malinterpretemos el versículo. Las mujeres pueden predicar también. Las hermanas, el Señor las usa y aquí ni el hombre es más que la mujer, ni la mujer es más que el hombre. Aquí cuando estamos en Cristo todos somos iguales. Amén. Somos hermanos, somos familia en Cristo Jesús. Amén. Solamente el orden respetuoso que debemos de seguir. Y dice, y si quieren aprender algo, está hablando de las mujeres, pregunten en casa a sus maridos. Es lo más apropiado, ¿verdad? Porque es indecoroso que una mujer hable en la congregación. Es la manera de interrumpir la predicación, hermano. Amén. Es como cuando hay una predicación, a mí me gusta escuchar, analizar, juzgar, ¿verdad? Agarrar lo bueno y lo malo, pues lo que no, pues no es. Pero es bueno poner atención y ser respetuoso también, porque todo es en su debido orden. ¿Acaso ha salido de vosotros la palabra de Dios? ¿O solo a vosotros ha llegado? Dice el apóstol Pablo. Amén. No, la palabra no ha salido de nosotros. La palabra del Señor nos ha sido dada a nosotros para que nosotros la hablemos.
Y este es parte también de la doctrina, cómo debemos de dirigirnos dentro de la iglesia. Si alguno se cree profeta o espiritual, reconozca que lo que os escribo son mandamientos del Señor. Amén. Mas el que ignora, ignore. Okay. El que no quiera apegarse a la palabra, pues el problema es con el Señor. Y un pastor con toda autoridad puede quitarle el privilegio a alguien que no se apegue a la palabra, a alguien que no quiera respetar. Amén. Estos puntos en los cuales cómo nos tenemos que comportar dentro de la iglesia y dirigir dentro de la iglesia. Amén. Mas el que ignore, ignórese. Así que, hermanos, procurad profetizar y no impidáis el hablar en lenguas, dice el apóstol Pablo. Amén. No se le puede impedir a alguien que hable en lenguas. O sea, si la hermana es tocada, amén, que hable en lenguas. Pero, y si no hay, dice la palabra, intérprete, ella puede hablar en lenguas dentro de la iglesia. ¿Ok? No se le puede impedir eso. Pero, y si hay intérprete, es mucho mejor porque pues la iglesia es edificada. Amén. Por eso es que son los dones espirituales, para que todos seamos edificados. Así que, hermanos, procurad profetizar y no impidáis el hablar en lenguas, pero hágase todo decentemente y con orden, dice el apóstol Pablo. Amén. Bueno, amados hermanos, yo hasta aquí los dejo con esta predicación y se me alargó ahí. Me disculpan. Que el Señor me les bendiga y nos estaremos escuchando hasta la próxima, si el Señor nos lo permite. Dios les bendiga, hermanos.